Vamos a entrar ahora en la última parte y ahora nos vamos a ir a un texto maravilloso que a mí me encanta, que a mí me para los pelos de lo emocionante que se me hace este texto, y es el capítulo 4 del Apocalipsis. Y uno dice Apocalipsis y la gente dice, uy, se va a acabar el mundo. No. Mire, el Apocalipsis lamentablemente le han dado tan mala fama a History Channel y todos esos canales que andan destruyendo el planeta cada rato, que la gente escucha Apocalipsis y le da un miedo feroz, ¿no? Pregúntense nomás el año pasado. Ahora dicen que los mayas no era el 21 de diciembre, era el 28, Día de los Inocentes. No hicieron una jugada los mayas, dicen. A mí me encanta el libro del Apocalipsis y le voy a decir por qué. Porque el Apocalipsis principalmente es una visión que tiene el apóstol Juan sobre la liturgia celeste, es decir, sobre la adoración en el cielo. Es un anticipo de lo que tú y yo vamos a vivir en el cielo, pero a la vez es una invitación para que tú y yo ese pedazo de cielo lo empecemos a vivir de un día, de una buena vez aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, al quedarse en la Eucaristía, al quedarse en esa hostia, en ese pedazo de pan que ya no es su pan, que no es pan, sino que ahora es su cuerpo, Él nos comparte un pedazo de su cielo. Él une el cielo y la tierra, su gloria, el Cordero inmolado, que se hace pequeño, humilde, que encierra toda su grandeza en una especie tan chiquita, tan moldeable, que tú y yo podemos incluso hasta manipular, y mucho más la podemos hasta comer. Y todo lo hace porque Dios quiere compartirte su gloria. Todo lo hace porque te ama. Todo lo hace porque Él quiere que tú sepas que el Dios al que tú le cantas, al que le alabas, al que le oras, al que le sigues, al que le sirves, es un Dios cercano, un Dios amigo, un Dios que no está allá arriba, como normalmente decimos Dios, que está allá arriba, allá arriba. No, Dios está aquí, está en tu corazón y está expuesto en el altar eucarístico, donde en un exceso de amor se expone para que tú y yo lo podamos contemplar y adorar. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y hablo de Jesús Eucaristía porque recuérdese, en la mañana, los que llegaron temprano, partimos hablando de este discurso eucarístico, del pan de vida. Yo soy el pan de vida, Jesús lo dice, lo declara. Mucha gente lo dejó, lo abandonó ante esta propuesta tan extraña. Cómame, bébame y van a tener vida. Eso es medio vampiresco, ¿no? Y de repente los que le declaran su fidelidad y su amor y su adhesión son aquellos que son los más cercanos. ¿A quién iremos, Señor? Aunque se vayan todos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quisiera que esta tarde, antes de irse de este lugar, usted pudiera declararlo con su corazón también. Que usted aquí pudiera decir, Señor, ¿a quién más iré? ¿Dónde más? ¿Qué lugar existe en este mundo, en mi vida, en mi cotidianidad, donde tú no estés y que le des sentido? Solo tú tienes palabras de vida, no hay otro. Para poder declararlo, primero hay que reconocerlo, como hablábamos en la mañana, hacer una vida de alabanza, pero luego entonces viene un paso más maduro, más importante, o un resultado, un fruto de lo que la alabanza es, la adoración. Yo les decía el otro día a los músicos que estaban en el retiro, que de repente, por andar así como medio de copiones de lo que se hace en otros lados, hemos agarrado ciertos conceptos y entendemos entonces hoy en día que la alabanza son los cantos moviditos y la adoración son los cantos lentos, y pensamos que eso es alabanza. Mientras estemos aplaudiendo, saltando y bailando, estamos alabando, aunque la letra, como les decía recién, no tenga nada que ver con lo que significa realmente la alabanza, ¿no? Y la adoración la reducimos o la simplificamos a un cantito lento. Y ciertamente, cuando Jesús hablaba con la samaritana y le decía, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, lo que Jesús le plantea es una forma, un estilo,
una manera de adorar. Antes se hacían templos. La misma samaritana le dice: ustedes adoran allá en Jerusalén, nosotros adoramos acá en nuestro cerro llamado Garizim. Y Jesús le dice: es que llega la hora en que no importa si se adora en ese cerro o en este cerro, porque llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Hay toda una espiritualidad sobre el templo, ¿no? Que nosotros podríamos aquí invertir todo un día nomás analizándolo. Pero lo que quisiera declarar yo en este momento es que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, usted sabe que antes de... Vamos a hacer esta... Necesito introducirme con esto para que me puedan entender lo que les quiero compartir de aquí del capítulo 4. La adoración, la liturgia del pueblo israelita tenía un proceso hacia lo interno. Y era un proceso que de cierta manera era exclusivo de cierta gente. El templo de Jerusalén, que también antes fue la tienda del encuentro, que luego va a ser el templo de Herodes, tenía una forma de construcción que tenía que ver con la liturgia del pueblo de Israel. Fíjese, estaban los atrios, es decir, los patios, tanto el exterior como el interior, separados obviamente por los muros del pueblo, del templo, y en esos patios podía llegar la gente común y silvestre, todo el mundo podía llegar hasta los atrios. ¿Sí? En el atrio interior, es decir, dentro de los muros, ahí se iba a encontrar el altar del sacrificio. ¿Cuál era la liturgia del pueblo? ¿Cuál era el culto que hacía el israelita? Viajaba desde su territorio, peregrinaba hacia Jerusalén y llevaba sus primicias, sus primeros frutos del trabajo, de su tierra, de sus cultivos, de sus ganados, y eso los ofrecía ahí en el altar como una acción de gracia, una petición para que Dios bendijera el terreno. Y había muchas fiestas a lo largo del año que celebraban alguna petición o algún sacrificio o alguna ofrenda en especial. Pentecostés, por ejemplo, para el judío, para el israelita, era la fiesta de las cosechas. Ahí era donde se ofrecían precisamente las primicias de las cosechas. Es interesante que Pentecostés suceda ahí, porque ahí es donde Dios nos viene a regalar la cosecha de su muerte en la cruz, de lo que sembró en la cruz del madero, al Paráclito, al Espíritu Santo. Ahora, todo eso el pueblo lo podía hacer, fíjese, fuera del templo. Hasta ahí no han ingresado al interior del templo, ¿cierto? ¿Quiénes podían entrar al templo? El israelita común y silvestre no podía entrar. Solamente había una tribu que tenía la autorización para entrar, los levitas. Los levitas eran una tribu de raza sacerdotal, y de ahí, de los levitas, se desprendían los sacerdotes que podían ingresar hasta el interior más íntimo del templo. Los levitas podían entrar al templo a un lugar que se llama el lugar santo, que es el primero de dos. Y un sacerdote, una vez al año, podía ingresar al llamado Santo Sanctorum, o Santo de los Santos, o lugar santísimo, que era el lugar más íntimo, más interior del templo, donde se guardaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era una cajita de bronce, recubrida con oro y con unos querubines alrededor, que es un buen argumento para contradecir a todos aquellos que dicen que la Biblia ningún dice que se adoraban imágenes. No se adoran imágenes, pero sí se usan imágenes. Siempre hay referencia de imágenes, ¿no? Ahora, dentro del Arca de la Alianza habían tres cosas importantes, sagradas para el pueblo de Israel: el maná, que había sido el pan que habían comido los israelitas en el desierto; el bastón de Aarón, que era el signo del sacerdocio del pastor; y las tablas de la ley. Es decir, palabra, Eucaristía, pastor. No es un signo de Jesús, es un anticipo de Jesús. Y para el israelita, ese lugar era lo más sagrado. Y era tan sagrado, y había un temor tan grande hacia Dios, que nadie podía entrar, solamente un sacerdote al año, una vez.
Incluso cuentan por ahí algunos estudiosos de todo este culto que al sacerdote le amarraban un lazo con unas campanitas. Cosa que mientras el sacerdote estuviera ofreciendo el sacrificio, mientras escuchara las campanitas, el que estaba fuera del lugar santísimo sabía que el sacerdote seguía vivo. Pero si por esas cosas se moría por estar ahí contemplando la gloria de Dios y no podían meterse a sacarlo y ya dejaban de sonar las campanitas, signo de que el tipo se había muerto, entonces con el lazo lo empujaban para no romper la regla de meterse adentro del lugar santísimo. Imagínense. Zacarías, papá de Juan el Bautista, estaba precisamente ofreciendo ese sacrificio en el lugar santísimo cuando se le aparece el ángel Gabriel y le dice que va a ser papá, anciano. Y como no le creyó, quedó mudo, ¿se acuerdan? Ahí eso estaba haciendo, Zacarías estaba realizando eso, en ese momento, ese culto, una vez al año. Él había sido sorteado y había sido elegido para hacerlo. Y ahí Dios se le aparece. Bueno, el lugar santísimo, aquí viene lo maravilloso de esto. El lugar santísimo del lugar santo estaban separados por un velo. Un velo era el que separaba el lugar santísimo del lugar santo. En pocas palabras, el culto del pueblo de Israel era un culto que miraba a Dios como algo grande, poderoso, pero inalcanzable. Exclusivo para algunos. Ese era Dios. Por eso si uno lee los salmos, por ejemplo, encuentra salmos maravillosos donde entiende muy bien eso. Salmos 84. Qué amables son tus moradas, Dios mío. Cuánto anhelo estar en tus atrios, Señor, en tus altares. Y fíjese, hay algo bien maravilloso en ese Salmo 84, después lo pueden buscar y lo leen con calma. Dice, hasta el pajarillo tiene donde hacer en sus nidos, en tus altares, Señor. Fíjese eso. Una construcción precaria en esos tiempos, no era una cosa así como de ahora. Ahí se podía meter un pájaro. Los seres humanos no podían meterse al lugar santísimo, pero los pájaros, cualquier animal, sí se podían meter. Y entonces este hombre, este salmista, está haciendo referencia a eso. Los pájaros se meten a tus altares y yo no. Y ahí construyen sus nidos, Señor. Eso se lo dice en el Salmo 84. Es maravilloso. Ahí uno va descubriendo como ese anhelo por la casa de Dios, por la presencia de Dios. Y nosotros hoy día decimos, quiero ir a misa otra vez. Otra vez quiero ir al grupo de oración. Otra vez. Ojalá tuviesen un poquitito de ese anhelo, de ese fuego que le quemaba a estos salmistas, ¿no? ¿Qué sucede? Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, se presenta a Él como el único sacrificio. Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el altar. Muere de una vez y para siempre, ya no es necesario ningún otro sacrificio. En la misa no se repite el sacrificio, se perpetúa el único sacrificio, se actualiza el único sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y lo maravilloso de eso, yo no sé si usted le ha puesto atención, en Mateo, cuando se cuenta la pasión de Jesús y la muerte de Jesús, dice Mateo, y cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa eso? Mire, es una cosa maravillosa, Cuando el velo del templo se rasga en dos, lo que está diciéndonos la palabra de Dios es que Jesús rompió, o abrió, mejor dicho, el cielo para ti y para mí. Abrió la puerta del cielo. Por eso después Pablo va a decir, y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No te va a pasar nada, acércate confiadamente al trono de la gracia, para que puedas gozar y disfrutar de su misericordia, de su amor. Qué maravilloso, ¿no? La Eucaristía es el momento más grande de la vida de un cristiano. Perdóneme, yo amo la renovación, amo nuestra espiritualidad, pero si para usted es más importante ir al grupo de oración que ir a misa, perdóneme, pero usted acaba de equivocar las prioridades. El culmen de la vida de un cristiano debe ser la Eucaristía, no hay otro.
para un carismático, para un cholstatiano, para un catecúmeno, el culmen de la vida de un católico. Y lo que nos diferencia de cualquier otra religión es la Eucaristía. Si ahí no está el centro de tu vida, has equivocado el orden de las cosas. Y aquí sí que el orden de las cosas altera el producto. Aquí sí. Con esa visión, y hasta aquí nomás lo que he estado haciéndole una introducción de este texto, yo quisiera leerles ahora sí este texto. Miren, vamos, ya lo tiene, Apocalipsis 4. Contemplé, Apocalipsis 4, versículo 1. Contemplé después una puerta abierta en el cielo. ¿Signo de qué? Del velo roto. Y oí la voz de la trompeta que me había hablado al principio. Sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. En ese momento se apoderó de mí el Espíritu. Vi un trono colocado en el cielo y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina. Rodeando al trono brillaba un arco iris como de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Atención con eso. Y sentados en ellos 24 ancianos, con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Póngale atención, Póngame atención, por favor. Porque esto es bien importante para lo que quiero que usted se lleve en esta tarde como desafío para su vida. Del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos. 7 antorchas de fuego ardían ante el trono, los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, como cristal. En el centro, rodeando el trono, estaban 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto tenía figura de águila volando. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas cubiertas por dentro y por fuera de ojos. No descansan ni de día ni de noche y dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió. Palabra de Dios. Vamos a analizar algunos detallitos porque este texto nos podría tener en un retiro todo el fin de semana. Pero yo quiero quedarme con algunas cosas, al menos. Juan ve una puerta abierta, un cielo abierto. Ese es Jesús. Eso fue lo que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. El que tú y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y entonces tiene una imagen, una visión de lo que va a ser la adoración en el cielo. ¿Cómo es que en el cielo se adora a Dios? Y es importante reconocer esto. Fíjese, retomando lo que le decía de la alabanza en la mañana. ¿Leyó por ahí en alguno de los versículos alguna petición entre medio? No. El lenguaje del cielo solo es la alabanza y la adoración. Si usted no la practica aquí, va a llegar al cielo como analfabeto. Así que cambie su lenguaje y empiece a adorar, y empiece a alabar, y empiece a bendecir, y empiece a agradecer. Porque ese es el lenguaje del cielo. En el cielo no se pide, no es necesario, ya lo tiene todo. Y usted desde aquí tiene que empezar a vivir ese cielo. Desde aquí usted tiene que empezar a vivir como hijo del cielo.
Dice el texto que Juan ve a alguien sentado en el trono y empieza a describirlo como algo que brillaba con unas joyas de jaspe y un color, porque el hombre en su limitación tiene que ponerle nombre a la gloria de Dios, busca como alguna referencia para referirse a esa grandeza del poderoso, de Dios que está ahí sentado en su trono. Y luego dice, y aquí está el detalle con el que más me interesa, que quiero que se queden, que vio alrededor del trono de Dios otros tronos más. ¿Cuántos ven? 24. Y luego dice que junto a esos 24 tronos habían 24 ancianos. ¿Y cuál es la característica de estos 24 ancianos? A ver. Tenían vestidura blanca. ¿Y qué más? Y una corona de oro en la cabeza. Fíjese, en el Apocalipsis, la vestidura blanca es signo de la redención. Solo los redimidos visten de blanco. Es decir, solo los que han sido salvados, los que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Eso lo van a leer después, un poquito más adelante, en el capítulo 5, 6 y 7, que sigue toda esta visión maravillosa. ¿Quién es digno de sentarse o de estar en la presencia de Dios? ¿Quién tiene la gracia de poder contemplar la gloria de Dios? Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido salvado, aquel que ha experimentado el poder, la misericordia y el amor de Dios en su vida. Piense por un momento en el episodio de los peregrinos de Emaús. Los peregrinos de Emaús, ¿cuándo reconocen a Jesús? En la fracción del pan. Cuando se le abren los ojos, cuando se caen sus vendas y pueden reconocerlo, solamente cuando han experimentado a Jesús que los ha amado y los ha salvado en medio de ese proceso que viven en Emaús. Es decir, tú y yo no podemos ni contemplaremos jamás la gloria de Dios mientras en primer lugar tú y yo no hayamos pasado por el proceso de encontrarnos con Dios. Hay gente que quiere ser adoradora, que quiere estar aquí adelante dirigiendo una oración, cantando, pero jamás en su vida tiene tiempo para invertirle a su encuentro personal con Jesús. Vive haciendo 1000 cosas. Hay gente que vive en la iglesia haciendo 1000 cosas, pero nunca está con Dios. Yo fui uno de ellos. Mis 7 primeros años de vida en la iglesia, de los 10 a los 17 años, yo era un joven que participaba y hacía muchas cosas en la iglesia, pero yo no conocía a Dios. Vivía metido en la iglesia, me faltaba poco por llevarme la cama a la capilla, pero no conocía al Señor. Por lo tanto, si no lo conocía, no lo podía reconocer. Hasta que tuve mi encuentro con Jesús. Yo cantando en la iglesia, predicando, dirigiendo un grupo juvenil, en medio de todo ese proceso, en 2 ocasiones intenté suicidarme, a los 17 años de edad. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que el estar en la iglesia no es garantía de que usted tenga una experiencia real de Dios. Que el que usted lleve 20 años en la iglesia, o 25 años en renovación, o toda su vida yendo a misa, no es ni una garantía de que usted se haya encontrado con Dios. Y se lo dice alguien que ha pasado por eso. ¿Quién es aquel que puede contemplar la gloria de Dios? Aquel que ha pasado por la experiencia de despojarse de sus vestiduras viejas, del hombre viejo, y nacer del agua y del Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. No se puede de otra manera. No hay otro camino, no hay otra forma. Y yo se lo comparto a usted porque voy a insistir, y soy muy insistente en esta idea. El gran peligro que tenemos nosotros es nuestra
experiencia tan básica, tan corporal que queremos tener con Dios. Que si lloro, si me caigo, si tengo dones, si predico, si no predico, si oro en lengua, no oro en lengua. Y todo lo decidimos en base a eso. Incluso llegamos a pensar que Dios me ama menos porque no me ha dado tantos dones como a otro. Porque no tengo tantos carismas como el hermanito de al lado. Y eso no es lo importante. Lo importante es tu experiencia de Dios, tu encuentro con Dios. Todo lo demás es una manifestación externa de lo que internamente debieras estar viviendo. Por eso, primera gran idea de un adorador, para poder reconocer a Dios como su Señor, para que se le abran los ojos y pueda contemplar a Jesús en la fracción del pan, en primer lugar tiene que vivir un encuentro real con Jesús. Tiene que vivir por esa experiencia de división, del antes y del después. Así como nuestra humanidad, año 2013, no después de Aristóteles ni de Napoleón, después de Jesús. Así también tiene que ser tu vida, un antes y un después. Solo aquel que ha tenido un encuentro real con Jesús, que le ha entregado su vida, solo alguien así puede empezar a contemplar a Dios sentado en su trono. Solo alguien así puede llegar a conocer a Dios y conocer su gloria y poder reconocerla y adorarla. El vestido blanco. ¿Cómo está su vestido hoy día? No el que anda trayendo, ¿eh? No me lo diga a mí, ¿eh? Respóndaselo usted. ¿Qué dice después? ¿Qué más tenía? Había otra característica que tenía estos 24 ancianos. Coronas de oro. Caray, aquí viene la adoración en su máxima expresión. Por alguna razón, quién sabe, estas 24 personas tenían coronas. Se distinguían del resto. ¿Por qué a quiénes nosotros aquí en la tierra coronamos? A los reyes, ¿cierto? Alguien que tiene un linaje real. Príncipes, princesas. ¿A quién más coronamos? A la reina de belleza. A los ganadores de alguna competencia deportiva, de belleza. Es decir, que el signo de tener una corona es el reconocimiento de algo que estos 24 ancianos hicieron. Estos eran personas sobresalientes, tan sobresalientes que al ladito del trono de Dios estaban ellos presumiendo sus coronas de oro. Y yo quisiera preguntarte a ti hoy día, ¿cuáles son las coronas que hoy día tú andas presumiendo en tu vida? ¿Qué son aquellas cosas que a ti te dan estatus, poder? Aquellas cosas que te hacen sentir alguien. ¿Cuáles son aquellas coronas que te dan estabilidad emocional incluso? Que si te las quitan, pareciera que toda la vida tambalea. Yo no sé cuáles son, pero es importante que las reconozcas, porque hay algo que van a hacer estos 24 ancianos en un seguidita con sus coronas. Dice que los 4 seres vivientes, que la tradición de la iglesia los reconoce como los 4 evangelistas, ustedes saben, lo que realmente fuera son seres impresionantes, maravillosos, ángeles, que lo único que hacen no es presumir nada de lo que tienen, ni sus alas, ni sus muchos ojos. Lo único que hacen es adorar y alabar a Dios. Todo lo que sale de sus labios es gloria, honor, santo, autoridad, poder, dominio al Cordero inmolado. Ese es su lenguaje. Y entonces, cuando estos 4 seres vivientes adoran a Dios, cuando toda la creación y el cielo adoran a Dios,
estos 24 ancianos hacen algo maravilloso, increíble, que yo creo es el signo más grande de un adorador. Se postran. No solamente caen de rodillas. La postración es diferente al ponerse de rodillas. El caer de rodillas es un signo de rendición, ¿cierto? En la antigüedad, en la Edad Media, cuando dos caballeros feudales luchaban entre ellos, el que salía vencido caía postrado, caía de rodillas, en primer lugar, a los pies de su vencedor. Y le decía: porque me has ganado, porque me has vencido en justa lid, todo lo mío es tuyo. Mi cota, mi caballo, mis posesiones, mi castillo, porque me has vencido. Rendirse. Pero estos ancianos dan un paso más allá de la rendición. No solamente se rinden ante aquel que está sentado en el trono, sino que se postran. Y postrarse es una rendición más absoluta. Es caer en tierra y decir: yo no soy nada, yo vengo del polvo y aquí pertenezco al suelo. Y si puedo levantar la cabeza es solo por misericordia de Dios. Mi vida pertenece al suelo. Mi vida no pertenece al cielo, mi vida pertenece al suelo. Y todo lo que soy, y todo lo que he podido construir en mi vida, y todo lo que puedo llegar a ser, es gracias a aquel que está sentado en el trono. Por eso, inmediatamente lo que hace el anciano es que agarra su corona, su estatus, sus posesiones, lo que ha construido en su vida, y la lanza a los pies del trono de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente está diciendo que por mucho reconocimiento y por mucho esfuerzo y por todo lo que yo haya hecho en mi vida, nada, absolutamente nada se compara un poco siquiera al trono y a la corona del Rey de Reyes. Ante Él yo me rindo, ante Él yo me postro, ante Él entrego todas mis coronas. Eso es ser un adorador. Un adorador es aquel que le entrega el gobierno de su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un adorador es aquel que le entrega todos sus esfuerzos, sus títulos, sus estatus al Rey de Reyes. Uno que no tiene ningún problema en considerar como basura todo lo que el mundo a uno por lo que el mundo a uno lo ha halagado, en virtud o en función de aquel que está sentado en el trono, de aquel que es Dios, de aquel que es el Señor. Eso es ser un adorador. Insisto y vuelvo a preguntar: ¿cuáles son tus coronas? Mire, esto es bien importante que usted lo defina para su vida hoy día, porque un adorador lo va a hacer verdaderamente el día en que no tenga absolutamente nada, pero nada de qué congraciarse consigo mismo. Un adorador lo da todo por basura, por la ganancia de la cruz, por la ganancia del Cordero. Un adorador es alguien que no tiene ningún problema en renunciar, en arriesgarlo todo, en poner toda su vida a los pies del Cordero, el mejor lugar donde puedes estar tu vida y donde puedes confiar tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus luchas. Es ahí, a los pies del Cordero. No hay otro lugar. Si no estás dispuesto a arriesgarlo todo por Dios, perdónenme, pero estamos perdiendo el tiempo. Con Dios es todo. Yo escucho mucho predicador que dice: Dios pone su 50% y tú pon tu otro 50%. Mentira. Dios puso el 100% y más. Dios, su único Hijo, que derramando hasta la última gota de sangre y agua en la cruz del Calvario, dio su vida por amor a ti. Jesús no tuvo ningún problema en despojarse de su corona. Filipenses 2, siendo de condición divina, no se le hizo ningún problema hacerse como uno de nosotros, y en la condición humana se hizo el más pequeño de nosotros, y siendo hombre se hizo esclavo de nosotros, y se entregó por nosotros a la cruz, a una muerte de cruz. Por eso Dios
le dio el nombre que está sobre todo nombre, y ante cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. El camino del adorador no es hacia arriba. El camino del adorador es hacia abajo. El camino del adorador es como el grano de trigo que cae a tierra y muere. El camino del adorador es dar su propia vida, darlo todo, ofrecerlo todo. Insisto, ¿cuáles son tus coronas? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy día te dan seguridad? ¿Cuáles son tus orillas que no te permiten navegar mar adentro? ¿Cuáles son tus racionamientos que no te permiten caminar sobre el agua? ¿Cuáles son tus panes y peces que estás guardando para ti y que no permiten que suceda el milagro de la multiplicación en tu vida y en la de los demás? ¿Cuáles son las coronas que le impiden a Dios hacer una obra portentosa en tu vida? Porque mientras tú no lo entregues todo, mientras tú no lo arriesgues todo, mientras tú no lo des todo, tú y yo no vamos a ser capaces de contemplar la gloria de Dios. Un adorador solamente reconoce la gloria de Dios cuando lo entrega todo, cuando muere por completo, cuando como Pablo puede decir: ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Cuando, como Juan el Bautista puede decir: conviene que Él crezca y que yo disminuya. Como Jesús es capaz de dar su vida. Si usted no está dispuesto a eso, si usted no está dispuesto a llegar hasta esos riesgos, hasta ofrecer toda su propia vida, difícilmente usted va a poder contemplar la gloria de Dios en su vida. Se va a quedar viviendo encuentros emocionales el resto de su vida. Dios no quiere eso. Por eso no vemos milagros. Por eso no vemos el poder de Dios a veces de una manera tan latente. Y a veces nosotros nos quedamos en la nostalgia de antaño y decimos: antes, yo recuerdo cuando recién era una presencia de Dios, antes. Ya no mires el pasado, decía Isaías. Yo voy a hacer cosas nuevas, cosas que jamás has visto. Ya están por suceder. Ahora mismo están por suceder. Pero alguien lo tiene que arriesgar todo. Alguien tiene que soltar sus coronas. Alguien tiene que desatar la gloria de Dios. Alguien tiene que traerse el cielo aquí a la tierra. Alguien tiene que llevarse el cielo a su casa. Solo aquel que suelta sus coronas. Solo aquel que no se queda con nada. A veces nuestra oración con Dios es como un boomerang. Señor, te doy mi vida, pero con esto no. Esto me lo quedo yo. Señor, te entrego este problema, pero esta bronca no te metas ahí. Así no se puede. O todo o nada. Yo les quiero compartir rápidamente un pedazo de mi experiencia, de mi testimonio, que a mí me ha ayudado mucho a comprender esto que le estoy diciendo. Y se lo comparto para dar testimonio de lo que implica el soltarlo todo, el arriesgarlo todo. En el año 2003, yo estaba aquí viviendo en Santiago, tenía un proyecto de vida muy definido, llevaba muchos años dedicado a tiempo completo a evangelizar por medio de la música y de la predicación. Las cosas iban caminando bien, mis obispos aquí en Chile me conocían muy bien, mi iglesia me conocía muy bien,
Tenía trabajo pastoral aquí en mi país, tenía trabajo pastoral fuera de mi país. Es decir, mi vida estaba viviendo un momento de comodidad, incluso pastoral, por así decirla, que por mí la hubiese dejado así, no más, no me la mueva. Pero yo creo que en el fondo del corazón empecé a hacer de ese tiempo, de ese proceso, de todo lo que había hecho a lo largo de los años, empecé a convertir todo eso en una corona muy grande. Sin considerarme una persona pretenciosa, creo que sin querer me acomodé a lo que Dios me había ido dando y en algún momento dejé de arriesgar. Llevaba un par de años cómodamente instalado en un trono que me había construido a lo largo de los años con mucho esfuerzo. Y aunque no me jactaba de él, estaba sentado cómodamente ahí. Y entonces me tocó nuevamente caer en una tempestad muy grande por una situación muy personal que viví ese año 2003. Una situación que incluso llevó a que casi mucho de lo que había construido se hubiese ido por el tacho de la basura. Por errores, por equivocaciones, por malas decisiones que había tomado en la vida. Pero yo seguía cómodo y tranquilo. El año 2004, en febrero de 2004, por primera vez fui a México. Yo tenía el privilegio de evangelizar en muchos países, haber ido a muchos lugares, pero siempre que había llegado a un país sabía que era una misión que me iba a regresar a casa. Entonces jamás sentí ninguna atracción hacia la tierra ni hacia las cosas que habían en otros países. Siempre sabía que mi regreso y que mi lugar estaba aquí, en mi país. Finalmente, cuando llegué a México, por primera vez, viviendo ese momento de mi vida de mucha comodidad pastoral, no económica, pero sí pastoral, algo pasó conmigo, pero yo sentí fuertemente ese día, cuando pisé tierra mexicana, empecé a sentir algo en el corazón y una voz interior muy interna que me empezaba a decir: aquí te quiero. Y fue la primera vez que fui a México. Obviamente que yo no le hice caso, porque para mí no había necesidad. Estaba tan cómodamente bien instalado aquí que no tenía ninguna pretensión de salir de aquí, ni de romper la comodidad en la que estaba. Jamás se me había pasado por la cabeza dejar mi país. Jamás. A pesar de que había conocido muchas experiencias maravillosas en otros lugares, jamás se me ocurrió dejar mi tierra. Nunca. Pero yo le había dicho muchos años atrás al Señor que lo seguiría donde Él fuera. Incluso con el riesgo de que a veces Él me llevara a lugares que yo no quisiera transitar. Lo empecé a sentir, pero no pasó nada. Yo tenía proyectos personales, el 2004 me iba a casar y, entre otras cosas, volviendo de México, terminé esa relación y rompí algunas cosas algunos proyectos, a eso me refiero, no cosas físicas, ¿no? Porque en ese viaje el Señor me empezó a desacomodar. Por eso mi lema hoy en día como evangelizador es que yo vengo a desacomodarlos, porque la gloria de Dios empieza a ver cuando uno se desacomoda, cuando uno abandona su trono y se tira al suelo y abandona sus coronas y por fin uno se deja de perdón la expresión, de bobadas y deja que sea Dios realmente Dios hasta que uno no se desacomode. Yo empecé a sentir muy fuerte eso en mi corazón, pero me hice el leso. Pero ese viaje a México, febrero del 2004, fue un mes. Me invitó Renovación de la Diócesis de Puebla y estuve visitando muchas comunidades. Y en ese mismo viaje me salieron 4 invitaciones para ese año en México.
Entonces yo volví en abril, volví en mayo, volví en julio y volví en septiembre de ese año. En la suma de cuentas, ese año estuve 5 meses en México. Pero cada viaje que yo hacía a México me significaba un desacomodo más. Primero fue esta relación que yo traía en años, con la cual tenía un proyecto muy concreto. Fue lo primero que se desacomodó. En mi segundo o tercer viaje, por ahí por abril, yo sentí más fuerte que Dios me decía, aquí te quiero. Y entonces yo le dije al Señor, a ver, si esto es tuyo, si esta emoción que hay en mi corazón es tuya, pues tú acomoda las cosas, porque yo no veo por dónde, ni nadie me está invitando, ni yo necesito salir. Si este es tu plan, tú acomoda las cosas. Y a partir de ese momento me puse a hacer una oración muy intensa. Le hice una petición a Dios. Si algún día yo agarro un avión con un boleto para un viaje de ida, pero que no tenga regreso, quiero irme con la certeza de que no lo hago por ningún interés pastoral, ni por un interés económico, ni por un interés afectivo. Quiero irme o quiero tomar aquí a México, a donde sea. Si salgo de aquí es porque es tu voluntad. Y yo quiero tener la certeza en mi corazón de que estoy siguiéndote a ti, a nadie más. Fue lo único que le pedí, nada más. Volví de ese viaje en el mes de mayo, por ahí, llegué aquí a Chile. Yo llevaba 4 años y medio viviendo en un departamento en el centro de Santiago, cómodamente, nunca había tenido ningún problema ahí. Siempre había estado muy tranquilo y a gusto. Pero apenas volví, me llama la gente de la corredora y me dice, Marco, tenemos un problemita, me dice. Yo había sido, gracias a Dios, muy buen cliente. La dueña del departamento necesita el departamento. A mí me había salido una invitación de mes y medio a México y tenía que agarrar el avión el 1 de septiembre de ese año, 2004. Esto me lo dijeron por ahí a fin de junio. Y dice, tienes 3 meses. La dueña pide que dejes el departamento el 30 de agosto. Y yo tenía boleto a México el 1 de septiembre. Y yo dije, nadie me había invitado de México, ni yo había presumido eso. Esto era una conversación muy íntima entre Dios y yo. Nadie más. Finalmente le dije al Señor, bueno, si este es tu plan, tú encárgate de todo esto de mi departamento. La corredora me llamó, me dice, Marco, tú tranquilo, tú has sido un buen cliente, nosotros te vamos a buscar un buen departamento, tienes todas las referencias nuestras, tú tranquilo, vive ahí a gusto hasta el 30, nomás organízate para que el 30 te cambies a otro departamento. Nosotros ya te vamos a dar opciones. Y yo le dije, ¿sabe qué? No. No, porque es probable que ya no siga viviendo en Santiago y como me voy a ir precisamente, prácticamente 2 meses del país, déjeme ver qué va a pasar y ya le busco. El 30 de agosto, el 29 de agosto dejé ese departamento y mis cosas se quedaron repartidas por varios lugares. Les debo reconocer que algunas se quedaron en la casa de la Renovación, otra en la casa de un amigo, otra en Candil donde trabajaba y otras se fueron para Valparaíso. Todo quedó repartido y yo agarré ese avión sin departamento y sin ni una seguridad de qué es lo que iba a pasar conmigo cuando volviera. Estando en México, el mes de septiembre del 2004 me invitaron a predicar a la Renovación el primer Congreso Nacional de Músicos. Y ahí conocí a Margarita, a la que es mi esposa. Ella les podría contar el día de mañana la historia desde su perspectiva, pero ella dice que el día en que me vio el Señor le dijo, ese es, pero todavía no. Y tan fue así que ni yo le coqueteé ni ella me coqueteó a mí, pero sí nos hicimos buenos amigos. Yo venía saliendo de una relación muy larga,
Entonces yo no creía prudente empezar nada, más ahora que ni sabía dónde iba a vivir. Pero nos hicimos buenos amigos. Y en ese congreso fue que se me acerca la gente de Puebla, de la diócesis de Puebla, y me dice: Marco, tenemos un proyecto aquí en la diócesis, queremos levantar una escuela diocesana de músicos católicos. Y nosotros hemos visto que tu trabajo tiene mucho feeling con lo que nosotros quisiéramos hacer. Y queremos hacerte una invitación. Queremos que te vengas para acá una temporada, para que nos ayudes a echar a andar la escuela. Y como me seguían saliendo muchas invitaciones de México, me dicen: y si quieres, nosotros, la diócesis, nos encargamos de tu agenda. Tú sales a evangelizar los fines de semana y nos ayudas, entre semana a levantar la escuela. Yo, viendo todos los signos que tenía, que estaban sucediendo, lo único que les dije fue, como buen carismático: déjeme orarlo. Y les pedí tiempo. Quería llegar aquí, quería llegar a Chile y hablar con mi familia, con mi asesor, con mi gente, mis amigos y con mi obispo. Para mí era muy importante que mi obispo de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte, se enterara y me enviara. Porque a pesar de que todo era muy evidente, para mí un signo muy importante era ser enviado por mi iglesia. Entonces yo fui con mi obispo y le dije: Monseñor, está esta posibilidad, lo estoy orando, lo estoy conversando, pero si usted aquí me dice que me necesita, yo me quedo. Y lo único que me acuerdo que me dijo: tú estás loco, ándate. Bueno, pero yo no me voy sin una carta suya. Y sí, me la hizo. Bendito Dios. Me fue enviado por mi iglesia. Pero aún contando con el permiso del obispo y todo, todavía no estaba decidido. Llegué a hablar con mi familia. Los senté a todos en el living. Y empecé a decirle así como muy ceremonioso yo, ¿no? Les digo: tengo algo que decirles. Y mi hermano me dice: sí, te va a ir a México. Y yo digo: me rompió todo el discurso, yo tan emotivo que venía a contar. Y decía: sí, es evidente, me dice, es evidente, y tú cuenta con nosotros, tranquilo. Pum. Pero aún así no quería decidirlo. Me negaba a soltar la comodidad y la orilla. En mi interior sentía: Dios, me voy a un país donde no conozco a nadie, a un país donde a lo mejor, y aunque suene pretencioso lo que voy a decir, aquí en la música católica era como capitán y allá voy a ser un soldado raso. Como bajar demasiados niveles, Señor, empezar de cero, empezar de nuevo. Pero si está tu voluntad, confírmamela, por favor. Y yo creo que Dios me decía: ¿qué más? Me fui a un retiro de silencio en Alto Jahuelo con una queridísima hermana religiosa que fue mi gran compañera en ese proceso de discernimiento, la hermana Mariana. Y estuvimos 3 días orando frente al Santísimo. Y el día en que salí tenía que dar la respuesta, tenía que llamar a México para decir si voy o no voy. Era un 30 de noviembre. Y cuando me iba saliendo del convento, y la hermana Mariana me mira y me dice: todavía no estás convencido, Marco. Es alemana. Ella la mira así y le digo: yo sé que soy un incrédulo total, digo, pero necesito algo más. Pues ándate y ponte, póstrate ahí en el Santísimo, le dice. Hermana, estuvimos 3 días, anda otra vez, le dice. Así que me fui al Santísimo de nuevo. Me postré ahí y le dije: Dios, perdona mi incredulidad, pero yo necesito algo que sea tuyo, de ti para mí, directo, así casi como ándate, ¿no? Ahí estaba la palabra de Dios, estaba la Biblia ahí, y se las voy a leer mejor para que me crean. Yo le decía al Señor: ay Dios, mi familia, mis amigos,
todo lo que he construido acá, todo lo que he caminado. Además hasta sentía, como hace rato también contaba aquí mi hermana, y a veces uno se siente como infiel con su país, es decir, va a abandonar su tierra cuando aquí lo necesitan, allá en México tan grande y tanta gente haciendo cosas, no seré más útil acá. Pero yo sentía en mi corazón una cuestión muy fuerte y que Dios la confirmó. La confirmó en este texto. Déjenme buscarlo que no lo encuentro. Isaías 55, versículo 5. Te llevaré a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conoce correrá hacia ti, por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Yo mucho más bonito. Fue así como que Dios me dijo, ya, ¿qué más? Y ese día tomé la decisión, ya llamé a México y le dije, sí, me voy. Esas cosas maravillosas hicieron que todo se acomodara de tal manera que yo dejé mi país sin dejar ningún tipo de pendiente. Porque cuando Dios a uno lo desacomoda para darle algo más, no deja rastros, ¿no?, atrás, no deja cosas pendientes, primero lo arregla todo. Fue una temporada, casi parecía que me iba a morir. Fíjense que así me sentía, como que me habían dicho, te quedan 5 meses de vida. Y en esos meses lo que tuve que hacer fue ordenar mi vida aquí en Chile para no dejar ningún pendiente de ningún tipo. Y el día que salí fue también un regalo de Dios. Yo agarré un avión 14 de febrero del año 2005. Y yo, después de haber moqueado en el aeropuerto, lloraba con mi mamá, con todo el mundo que me fue a dejar. Recuerdo que cuando ya estaba solo arriba del avión, le decía al Señor, hay que estar muy loco para hacer esta locura, le decía. Y ya pues sonó muy a presunción, porque Dios rápidamente me llevó a los pies de la cruz y me dijo, hay que estar más loco para hacer esta locura, así que no me venga con cosas. Y les comparto esto que, créanme de corazón, lo comparto muy poco. Mucha gente me ha cuestionado desde que me fui, porque dicen que yo me fui así tipo a buscar la fama y el dinero por allá por México, como Televisa sella a los grandes cantantes y piensan que también la iglesia es Televisa, pero la iglesia no es Televisa. A mí me tocó realmente empezar allá un proceso de cero. Bendito Dios, me regaló una tremenda mujer. Cuando uno le dice sí a Dios, uno tiene que saber que Dios jamás se deja ganar en generosidad. Que cuando uno es tan generoso de soltar sus coronas, de soltar todo, Dios jamás se deja ganar en generosidad. Dios te lo regresa a manos llenas. Pero el generoso no anda pensando en lo que le van a regresar. El generoso simplemente lo da. Y Dios me permitió construir un proyecto muy lindo hoy en día en México. Muchas de las cosas que están sucediendo en mi vida jamás las soñé. Jamás pensé que iban a pasar. Nunca. No creo que en el sueño más loco, ni que me hubiese emborrachado así pensando así en la locura más grande, se me hubiese pasado por la cabeza todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque Dios, sus caminos son más grandes que los nuestros, sus proyectos son más grandes que los nuestros, sus sueños son más grandes que los nuestros. Les he querido compartir esto porque creo que usted y yo solamente vamos a contemplar la gloria de Dios en toda su plenitud cuando sorteemos nuestras coronas. Yo no sé cuáles son las suyas, pero le puedo decir que el día en que yo solté las mías, las que yo me había construido, Dios empezó a gloriar de una manera maravillosa. Y a pesar de lo que la gente pueda pensar o decir del por qué me fui, yo tengo en mi corazón la certeza de lo que hice, de que seguí los pasos de Jesús.
Que el día de mañana a lo mejor me traen de regreso, bendito Dios. Que a lo mejor no regrese más, bendito Dios. Yo sigo a Jesús. Sigo a Jesús. Y quiero terminar regalándole esta canción para que nos preparemos para el momento más especial del día, la Eucaristía. Y yo quisiera que, ahora que vamos a vivir la Eucaristía, y a través de este canto también, usted piense seriamente en sus coronas, porque al finalizar la Eucaristía, en un momento en que se va a exponer el Santísimo, en que vamos a orar, yo quisiera que usted no se fuera de aquí sin dar ese paso de soltar sus coronas, la que sea que tenga que soltar. Cuando llegué a México, los primeros meses fueron de mucho trabajo. Ni tiempo me dio de echar de menos, la verdad, de extrañar, porque llegué y estos mexicanos sí están muy entrenados para sacarle el jugo a uno muy bien, Pero hubo un día en que me tocó estar en el DF, en la capital del país, y me dejaron, me acuerdo muy bien, en el piso 22, en el centro de la ciudad. México es los que han ido para allá conocen, pueden estar de acuerdo conmigo, es una cosa gigantesca, es un monstruo de ciudad. Viven 22 millones de habitantes en esa ciudad. O sea, metemos a todos los chilenos y les sobra espacio todavía. Entonces uno ve hacia el horizonte desde un edificio y no se acaba la ciudad. No ve cerritos, nomás ve ciudad, y se pierden las casas por allá. Y mira para el otro lado y lo mismo, mira para el otro lado lo mismo, y de repente me tocó que me quedé solo en ese departamento. Me consiguieron un departamento donde no vivía nadie. Y llegué en la noche y al día siguiente la actividad que tenía era hasta las 7 de la tarde. Pero por esas cosas extrañas, a la persona que le habían encargado llevarme a desayunar, llevarme a comer, se le olvidó o no sé qué onda. Porque a mí me tuvieron encerrado todo el día en ese departamento, muerto de hambre y solo. Y entonces me acuerdo que me bajó ese día una nostalgia horrible, ¿no? Miraba la ciudad, miraba lo grande de esa ciudad y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando mi familia, mi amigo, todo el mundo está allá, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¡Qué locura! Y le decía al Señor, ay Dios, es mi ciudad, mi país, mi casa, mi hogar, mi lugar. Y entonces Dios me abrió el corazón. Muy fuerte ese día, muy fuerte esa tarde, y me dijo, desde que me dijiste sí, desde que soltaste tus coronas, desde que entregaste toda tu vida, tu hogar, tu lugar, tu heredad, tu porción, tu patria, soy yo. Nadie más. Y compuse esta canción, que se la quiero regalar. Porque eso es, para el cristiano, su patria, su heredad, su lugar, su bandera, está aquí en el altar. Aquí en el altar, en la Eucaristía. Ahí es donde nos encontramos todos. Ahí es donde nos vemos todos a diario. Y es por medio de este sacrificio de amor que tú y yo podemos y podremos encontrarnos en el cielo un día. Piensa en eso. Pon tu mano en tu corazón y yo te pido de corazón que le pidas al Señor en estos momentos que te muestre tus coronas. Es un paso increíble para tu vida. El día en que abandonas tu orilla, el día en que te arriesgas y te metes a navegar mar adentro, ese día empiezas a vivir. Antes no. Antes no. Mi hogar no es un físico lugar, no es estar aquí o allá, sino contigo.
Mi hogar no está en la orilla del mar, sino en tu inmensidad, a merced de tus olas. Mi hogar es estar en tu presencia, habitar en tu morada, al abrigo de tus alas. Mi hogar es sentarme a tu mesa, compartir tu cuerpo y sangre, y en tu palabra alimentarme. Este es mi hogar, tú eres mi hogar. Mi hogar no tiene comodidades ni vanas seguridades, es desprenderme. Mi hogar es ser errante peregrino que ciega se hace camino, es arriesgarme. Mi hogar es estar siempre en tus manos, caminando sobre el agua, descansando en tu regazo. Mi hogar es vivir para adorarte y postrado siempre amarte, con mi corazón rendido. Este es mi hogar, Jesús es mi hogar. Tu heredad, tu lugar, tu hogar, Jesús, que ahora te invita a su mesa, ahí donde está tu heredad, tu porción, tu lugar, en donde Él ofreció más que su corona, ofreció su vida por amor a ti. No hay lugar, no hay mejor lugar donde poner la vida y la corona de uno que en el altar, en la mesa eucarística, al que es nuestro hogar, nuestra heredad, nuestra patria. Dale fuerte el aplauso a Jesús.